Regla número 15. Promueva la solidaridad. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de 3 meses recibirá su pago con creces por la ayuda que brinde a los demás. Antes de un año, su capacidad de liderazgo le asegurará mejores ofertas y oportunidades en distintos centros de trabajo. Ayúdese usted mismo, ayude a su familia, ayude a su empresa, ya que son los 3 vértices del triángulo de su vida, los cuales confieren entereza, honestidad y fuerza moral a todo cuanto realice en aras de cumplir con su sagrada misión en este planeta. No está solo, así como los demás tienen la obligación moral de darle ayuda, usted también tiene la obligación de apoyar a sus semejantes. Si decide promover la solidaridad, tendrá asegurado el éxito de su empresa. Filósofos modernos han publicado referencias alusivas a encuestas en donde un elevado porcentaje de la población considera que es indispensable la mentira para la sociedad del siglo XXI. Por otra parte, se habla mucho de que siempre debe prevalecer la verdad en la vida de los seres humanos, pero la realidad es muy diferente, porque cuesta mucho trabajo implantar la verdad en la sociedad. Cuando se habla de este tema se genera una controversia porque están involucrados conceptos de filosofía y ética. En otro orden de ideas, todo ser humano, lo quiera o no, siempre necesita del apoyo de sus semejantes, y la ayuda le podrá llegar con mayor facilidad si se le conoce como amigo de la verdad y no como amigo de las mentiras, de las falacias, de las falsedades, de los engaños, de las faramayas, de los enredos. Para obtener la buena voluntad de los amigos, parientes, compañeros de trabajo y vecinos, es preciso hablarles con la verdad y nunca echar mano de la mentira con cualquier pretexto. Es necesario que haya franqueza, buena fe y deseo de llevarse bien con quienes nos rodean, porque todos necesitamos de los demás, principalmente cuando laboramos en una misma empresa, asistimos a tomar los mismos cursos, pertenecemos al mismo club, deporte, religión o colonia. Algunas personas dicen que se requiere decir mentiras piadosas, pero estas mentiras piadosas al fin y al cabo son engaños, no son verdades. Las banderas de la sinceridad y de la buena intención deben ser enarboladas en todos los sitios en que nos encontremos, porque será la mejor tarjeta de presentación que podamos tener. Si creamos una buena fama, podremos después disfrutar de la cosecha agradable de aquella virtud que hayamos sembrado, de tal suerte que cuando necesitemos ayuda, mucha gente estará dispuesta a darnos esa ayuda. Las personas que son consideradas por los demás como mentirosas e hipócritas, quizá encuentren dificultades para recibir ayuda. Casi nadie querrá ayudar a alguien que se ha ganado la antipatía de la comunidad. Raras serán las personas que acudirán al auxilio de los mentirosos. Al haber sembrado la semilla de la falsedad, cosecharán indiferencia y falta de amistad verdadera. Es aconsejable que quienes buscan el apoyo de sus semejantes actúen siempre de manera sincera, franca, abierta y concreta. Es necesario ser honestos, ser directos, ir al grano, no andarse por las ramas. Para poder establecer una comunicación directa y concreta, es preciso que digamos a quién pedimos ayuda con certeza, lo que queremos. Sobre todo, ¿por qué lo queremos? Si no decimos las cosas con honestidad, con sinceridad, con claridad, sin misterios, sin secretos, sin insinuaciones, jamás lograremos que los demás nos comprendan correctamente y mucho menos obtendremos de ellos la ayuda que estamos esperando. Una vez que expliquemos con claridad nuestros propósitos,
Tendremos que borrar de nuestro rostro el temor al rechazo y al qué dirán. Es preciso liberarnos de los temores infundados. Esos temores nada más están en nuestra mente. Representan una basura en la conciencia. Si aquello que pretendemos es lícito y sincero, nadie tendrá la autoridad ni legal ni moral para evitar que digamos claramente esos propósitos y que pidamos auxilio a los demás. La sinceridad genera confianza. La confianza genera respeto. El respeto genera deseo de cooperación. El deseo de cooperación genera solidaridad. La solidaridad genera fuerza física, mental y social requerida para lograr lo que uno se propone. Trabaje en equipo con el capital humano. Humanice a su empresa. Cambie radicalmente y logre cambiar positivamente a los demás. Promueva usted la solidaridad. Muchas gracias.